Día muy especial para los Estados Unidos de Norteamérica, pero también para otras latitudes. En nuestro país también siguiendo de cerca cuál va a ser el resultado de las elecciones presidenciales, porque sabemos esto va a tener implicancias también seguramente en nuestra economía. Mucho se lo ha esperado y llegó el supermartes. Y vamos a analizarlo junto a Tomás Santolín, quien tiene la gentileza de estar en contacto con nosotros. Tomás, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibirme. Por favor, Tomás, ¿cómo se está viviendo este minuto a minuto de las elecciones? Y a ver, bueno, hay incertidumbre, te diría total. No está claro. Siempre en general suele haber una cierta preferencia por alguno de los dos votantes en cuanto a las probabilidades de éxito. En este caso yo te diría que no hay ninguna. Si yo me tuviera que jugar por alguno, sería más bien por los republicanos, por Donald Trump. Pero es una cuestión de intuición. Así que no tiene una base, digamos, no es un análisis fáctico. Tomás, buenas tardes. Bueno, mucho se viene hablando de que será una elección histórica, ya por el nivel de contundencia, de concurrencia anticipada, a votar, a sufragar y por el interés que ha desarrollado estas elecciones. Unas elecciones que decimos los resultados oficiales, ¿cuándo vamos a tener? Vamos a conocer. A ver, los resultados, sí. Lo más probable es que estén bien pasados. O sea, esta noche no vamos a conocer los resultados. Ajá. Con suerte los conoceremos en el día quizás de mañana. Recordemos que en la última elección contabilizar la totalidad de los votos llevó alrededor de más de 90 horas. No quiere decir que esta vez vaya a tardar tanto, pero sí que va a tardar. No van a estar apenas terminada la elección esta noche, llevará quizás 1 o 2 días. ¿Y puede tener este condimento de carácter histórico? A ver, sí y no. Ahí hay quizás una especie de trampa. Sí. Vos sabés, si no, le comentamos a nuestro público que las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias. Sí. La obligación a votar no existe como sí pasa en Argentina. Entonces, los presidentes y los candidatos tienen que buscar la manera de motivar al votante para que vaya a votar y que no se quede en su casa. Entonces, el hecho, la narrativa de que la elección es histórica, que puede cambiar el país, es un gran incentivo, sea digamos, real o no, para llevar al votante a votar. Después, dicho eso, ¿es histórica o no? Yo creo que es determinante para la historia de las relaciones internacionales, por lo menos de este siglo. Estamos en la puerta de, eventualmente, una tercera guerra mundial. Obviamente son cosas que no se pueden anticipar, pero pareciera que el mundo está cada vez en una tensión bélica más alta, y eso hace que Estados Unidos, que es el principal hegemón, o lo ha sido hasta ahora, y principal potencia militar, junto con China, tenga un rol no solo determinante, sino vital para la humanidad entera, te diría yo. Así que sí, es determinante. Claro, hablamos de una elección voto a voto, Tomás, y ¿qué propició este terreno que ninguno de los dos candidatos pueda convencer a más de la mitad para tener ya una resolución certera? Bueno, en general las elecciones presidenciales en Estados Unidos se caracterizan porque hay un público de votantes demócratas que ya siempre son demócratas y no cambian de opinión, y lo mismo con los republicanos, que por eso el hecho de que algunos estados donde hay mayoría republicana o mayoría demócrata, los candidatos ni siquiera van a hacer campaña. La campaña se define en algunos estados, en este caso 7 estados en este caso, que son los swing state, o bien estados péndulos, que son los que pueden votar para un lado o para el otro. Es decir, demócrata o republicano, Kamala o Trump. Esos estados son los que definen básicamente la elección, por eso los candidatos focalizan su campaña ahí. ¿Por qué está tan peleado esta vez? Yo creo que ninguno de los dos busca convencer al votante contrario, digamos, al electorado que normalmente votaría a su contrincante. Es decir, Trump le habla a su público, no le habla a los votantes demócratas, y Kamala le habla a su público y no le habla a los votantes demócratas, con lo cual se genera una especie de polarización que termina en una paridad.
Claro. ¿Y el votante por qué define? ¿Por la economía, por la ideología al momento de expresar su voto? Bueno, si supiera esa pregunta, quizás no estaría acá y sería presidente. A ver, ¿qué lo define? No, hay factores que son, evidentemente, siempre son esenciales, como es, por ejemplo, la economía, en el sentido de la inflación, el nivel de empleo, son variables que determinan el humor social de la gente y cómo la gente hace un balance de una gestión. En este caso, la economía, yo diría que no ha sido ni demasiado decepcionante ni demasiado positiva. No va a variar mucho el amperímetro, me parece. Ujú. Otros factores, evidentemente hoy, el tema de género, el tema de soft values, de derechos, por ejemplo, para minorías, para diversidades sexuales, etcétera, se ha instalado en Estados Unidos como un eje central no solo de la campaña, de la vida pública en general. Con lo cual, eso es otro tema que también divide, y yo creo que el electorado más conservador va a tener en cuenta ese aspecto para votar a Trump y viceversa, ¿no? Y después habrá otras variables, pero no quiero pasarme, si fuera por mí me paso toda la tarde charlando con ustedes. Tomás, ¿hay bocas de urna, así como se estilan acá, hay encuestas de último minuto, así cómo se está manejando y cuál es la información que se tiene? No, mira, a medida que se van terminando de votar cada centro electoral, se cierran las urnas y se abren las urnas y en ese momento se puede empezar a contar. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene diferentes locaciones, usos horarios. Claro. Y la tradición es que se empieza a votar después de las 12, es decir, recién el miércoles. Los estados que están más al oeste amanecen antes, con lo cual tienen siempre hay algunos estados que empiezan primero a contar los votos, ¿no? Que depende de si están ubicados en una costa o en la otra. A medida que va pasando el tiempo, los estados con más población, con más votantes, obviamente se demoran más. ¿Cuándo empezaremos a contar? Yo te diría que esta noche, a las 12:01, se va a abrir una primer centro de votación, que si no me equivoco es en New Hampshire, que es un pueblo de 6 habitantes, que 4 son republicanos y 2 son neutrales, pero lo que tiene de característico es que son los primeros en abrir los votos. Dato de color. Muy bien. Claro, que suma. Y a nivel seguridad, ¿cómo está la situación allí, Tomás? ¿Hay un gran operativo? Bueno, ¿sabés qué? Hay mucha preocupación, y a mí me llamó la atención, mucha preocupación por la seguridad física del expresidente Trump, Donald Trump. Evidentemente esto es un tema que va más allá de lo mediático, no es una estrategia, digamos, discursiva para hacer campaña, sino que realmente hay preocupación en su entorno. Obviamente, ¿cuál es esa preocupación? Bueno, un potencial ataque contra su vida. ¿De quién? Hay infinitas hipótesis. Es un tema complejo, pero el tema de la seguridad física, en particular de Donald Trump, se ha vuelto un tema de agenda central en los últimos días. Bien. Tomás, te agradecemos muchísimo tu tiempo y vamos a ver ahora en la continuidad informativa de Noticiero 9 también el transcurrir de estas elecciones que acaparan todas las miradas del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Tomás Antolín, analista internacional, así pasaba también, amigo de esta casa, analizando, ¿no?, lo que se está viviendo, un super martes electoral en los Estados Unidos de Norteamérica, pero decimos, unas elecciones que tienen su condimento tan particular porque sabemos lo que representa a las economías de diversos países emergentes, para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el sentido que esto tiene?